Me llamo Gabriela Navarro. Tengo 41 años y nunca olvidaré el momento en que mi propio padre me humilló delante de 100 personas. Sucedió una cálida tarde de otoño en un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, en la boda de mi sobrino. La ceremonia había sido preciosa. La novia parecía sacada de una revista y todo el mundo se veía feliz y relajado. Yo estaba sentada en una de las mesas del fondo, cerca de la barra de postres, intentando pasar desapercibida y no llamar la atención. Esa siempre ha sido mi estrategia en las reuniones familiares. Sonrío educadamente, asiento en los momentos oportunos y doy respuestas cortas. Así es más fácil. Entonces oí el suave tintineo de una cuchara contra un vaso, y levanté la vista para ver a mi padre de pie cerca de la mesa principal, sosteniendo una copa de champán. La levantó ligeramente y pidió la atención de todos. La sala se quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia él con expectación. Empezó hablando del novio, mi sobrino, que acababa de ascender a teniente segundo en el Ejército del Aire. Papá resplandecía de orgullo mientras hablaba del deber, el honor y la larga historia de servicio militar de la familia. Incluso mencionó el tiempo de mi abuelo en la Guerra Civil Española, lo que provocó algunos murmullos de aprobación. Yo también sentí un atisbo de orgullo. Mi sobrino se había esforzado mucho para llegar hasta aquí y merecía ese reconocimiento. Pero entonces el tono de mi padre cambió. Se giró ligeramente, levantó su copa de nuevo y dijo algo que nunca podré olvidar: y luego está mi hija, Gabriela. Todos sabéis que ella también está técnicamente en el ejército. Algunas risitas brotaron de unas pocas mesas. Se me encogió el corazón. Ya había oído ese tono antes. Mitad diversión, mitad desaprobación. Continuó diciendo: trabajó en algún puesto de oficina en una base del oeste, probablemente organizando papeles y contestando teléfonos. Nada que ver con el verdadero trabajo militar, añadió. Las risas fueron más fuertes esta vez. La gente pensó que estaba bromeando, pero yo sabía que no. Me ardían las mejillas y sentía como todos los músculos de mi cuerpo se tensaban. Miré mis manos cruzadas en mi regazo y quise que no temblaran. Papá continuó soltando pequeños comentarios sobre cómo nunca había terminado la academia, cómo había saltado de un puesto seguro a otro. Terminó su brindis levantando su copa una vez más por mi sobrino y su novia, deseándoles un matrimonio construido sobre el verdadero servicio y dedicación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Luego vinieron el tintineo de copas, los aplausos educados y el regreso de la conversación. Así, sin más, el momento pasó para todos los demás. Pero no para mí. No podía moverme. No podía hablar. Simplemente me quedé sentada, perfectamente quieta, mirando al hombre que había pasado la mayor parte de mi vida recordándome que no era suficiente. Acababa de reducir 22 años de mi servicio a una broma. Y ni una sola persona se había levantado para detenerlo. Y lo peor, no me sorprendió porque no era la primera vez que mi padre minimizaba mi trabajo o mis decisiones o a mí. Solo era la primera vez que lo hacía con un micrófono en la mano y 100 personas escuchando. Cuando la música volvió a sonar y la gente regresó a bailar, yo me quedé sentada. No confiaba en mí misma para levantarme sin derrumbarme. Simplemente miré mi copa de champán sin tocar y pensé: debería haber sabido que no debía venir, pero no tenía idea de que alguien más en esa sala sabía exactamente quién era yo y que todo estaba a punto de cambiar. Todavía estaba sentada en la misma mesa tratando de controlar mi respiración cuando, por el rabillo del ojo, noté que alguien se acercaba. Un hombre, quizás de unos 20 y tantos años, alto, bien afeitado, con un smoking ajustado. Parecía demasiado pulcro para ser uno de nuestros parientes más lejanos, y había una extraña vacilación en sus pasos mientras se dirigía hacia mí. Se detuvo junto a la mesa y preguntó si podíamos hablar en privado. Su voz era tranquila, pero había algo urgente en ella. Dudé un segundo, luego asentí, y lo seguí hacia un rincón tranquilo cerca de la barra abierta, lejos del ruido de la recepción. Se giró hacia mí, me miró directamente a los ojos y dijo: «Comandante Navarro». Luego hizo una pausa como si estuviera tratando de asegurarse de no haber entendido mal algo. Parpadeé, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Me preguntó de nuevo cuidadosamente, esta vez, si yo era Gabriela Navarro, oficial al mando del USS Argón. No pude hablar por un momento. Se me revolvió el estómago.
Nadie aquí se suponía que debía saber eso. Pregunté cómo lo sabía, y su expresión cambió al instante, pasando de incierta a sorprendida. Se presentó como el teniente Alejandro Guzmán, oficial de ingeniería del USS Lincoln. Dijo que habíamos trabajado en operaciones conjuntas de ataque de portaaviones durante el último año, que había estado en múltiples reuniones informativas conmigo. Y así, lo recordé. No por su nombre sino por el rostro, el uniforme, la forma en que siempre tomaba notas durante las reuniones operativas sin que se lo dijeran. Nunca lo había visto sin uniforme y definitivamente nunca esperé verlo en una boda en la España rural. Le dije que no lo había reconocido. Él sonrió torpemente y dijo, honestamente señora, yo tampoco la reconocí. No al principio, pero cuando su padre hizo ese brindis y escuché su nombre, todo encajó. Luego su rostro se endureció. Me preguntó si mi familia realmente no sabía quién era yo. Me encogí de hombros. Le dije que no lo sabían. Nunca hablaba de mi trabajo en eventos familiares, que así era más fácil. Parecía que quería decir algo, tal vez discutir conmigo, pero en su lugar, simplemente se quedó allí absorbiendo el peso de esa confesión. Dijo con una especie de incredulidad silenciosa, es usted la CEO de un portaaviones de propulsión nuclear, uno de los mandos más exigentes de toda la flota, y ellos creen que es una asistente administrativa. Asentí lentamente. Era la primera persona en esa sala que me miraba como si realmente me viera. Abrió la boca de nuevo, luego se detuvo. Pude darme cuenta de que estaba luchando con algo. Una sensación de injusticia, tal vez. Le pedí que lo mantuviera entre nosotros. No quería una escena. No esa noche. Pero en el fondo podía sentir que algo estaba cambiando. Ese momento con Alejandro fue la primera grieta en el silencio que había pasado años construyendo. Y las grietas, por pequeñas que sean, tienen una forma de extenderse. Hubo un tiempo en que creí que mi padre podría cambiar de opinión sobre mí. Cuando obtuve mi nombramiento para la Academia de la Armada, vi algo cercano al orgullo parpadear en sus ojos, pero desapareció en el momento en que dijo, intenta no hacer el ridículo ahí fuera. Eso fue hace 22 años. Me gradué con honores, obtuve mi nombramiento y elegí el camino más difícil a mi disposición. Guerra de superficie seguida de propulsión nuclear y finalmente el mando de portaaviones. Pero no importa cuánto avanzara, él siempre tenía algo que decir que lo hacía parecer más pequeño. Cuando obtuve mi primer despliegue, dijo que probablemente no duraría un mes. Cuando me ascendieron a teniente, me dijo que la mayoría de la gente lo hace. Cuando obtuve mi primera insignia de combate, dijo que probablemente era solo una medalla de participación. Siempre había una razón por la que no contaba. Así que finalmente dejé de intentar que contara para él. Empecé a guardarme los detalles. Ascensos, destinos, condecoraciones, eran míos. No porque estuviera avergonzada, sino porque estaba cansada. Cansada de verlo encogerse cuando mencionaba cosas que no entendía. Cansada de defender una carrera que él ya había descartado incluso antes de que yo empezara. Lo más difícil no fue la falta de respeto. Fue la indiferencia. No hacía preguntas. No se interesaba. No se preguntaba dónde me desplegaba ni qué hacía. Ya había decidido que fuera lo que fuera, no valía la pena hablar de ello. Y el resto de la familia siguió su ejemplo. Asumieron que estaba destinada en alguna base tranquila haciendo trabajo administrativo rutinario. De vez en cuando me preguntaban si me gustaba mi trabajo de oficina, y yo asentía y sonreía. Era más fácil que explicar la verdad a personas que ya habían tomado una decisión. Cada vez que volvía a casa, me decía a mí misma que quizás diría algo, que quizás esta vez corregiría el registro. Pero cada vez que alguien hacía un comentario casual sobre lo bueno que era tener un trabajo gubernamental estable, el momento pasaba, y lo dejaba pasar una y otra vez. No era porque careciera de orgullo por lo que había hecho. He vestido el uniforme con honor. He estado de guardia encubiertas en aguas hostiles. He escrito cartas a familias después de perder a alguien bajo mi mando. He tomado decisiones en segundos que cambiaron el curso de las operaciones y las vidas de los marineros bajo mi mando. Sé lo que valgo. Pero cuando tu voz ha sido desestimada el tiempo suficiente, el silencio empieza a sentirse como un escudo. Dejas de corregir las mentiras.
Dejas de intentar educar a las personas que no quieren aprender. Aprendes a ser invisible, incluso en el centro de tu propia historia. Eso fue lo que hice. No oculté quién era. Simplemente dejé de ofrecerlo. Les dejé creer lo que querían creer porque luchar contra ellos no era la batalla que elegí. Tenía otras batallas reales, con apuestas que realmente importaban. Aún así, una parte de mí siempre se preguntaba qué haría falta para que la verdad finalmente saliera a la luz. Si sucedería en una conversación tranquila dentro de unos años, o si, como resultó, la verdad se acercaría en un smoking y lo abriría todo en medio de una recepción de boda. Y una vez que se formó esa grieta, no había vuelta atrás. Acababa de regresar a mi mesa y trataba de desaparecer entre la multitud de nuevo cuando vi a Alejandro caminar hacia la mesa principal. Tenía la mandíbula tensa, los hombros cuadrados, y supe antes de que abriera la boca que algo estaba a punto de romperse. Me levanté a medias de mi asiento con el corazón latiéndome, pero no lo detuve. Llegó hasta mi padre y se inclinó, diciéndole algo en voz baja. Mi padre se rió al principio. Una de esas risitas cortas y despectivas que usaba cuando alguien decía algo que no se tomaba en serio. Pero Alejandro no se rió. Dijo algo más fuerte esta vez y las cabezas comenzaron a girar. Pude sentir el cambio en la sala mientras la música se desvanecía y la gente comenzaba a prestar atención. Mi tía se detuvo a medio sorbo. Alguien cerca de la mesa del pastel se detuvo a mitad de cortar una rebanada. Mi padre estaba ahora de pie, su expresión congelada entre la incredulidad y la incomodidad. Alejandro retrocedió, hablando lo suficientemente alto como para que las mesas circundantes lo escucharan. Dijo: Señor, con todo el respeto, creo que ha cometido un grave error con respecto a su hija. La sala cayó en un silencio incómodo. Mi padre lo miró fijamente, parpadeando, tomado por sorpresa. Alejandro continuó. Les dijo a todos que Gabriela Navarro no era una oficinista, ni una administradora, ni personal de apoyo. Era la oficial al mando del USS Argón, un portaaviones de propulsión nuclear, y una de las líderes más respetadas de la flota del Pacífico. Alguien jadeó. Pude oír los tenedores golpeando los platos y los murmullos comenzando a extenderse por la sala. Mi padre negó con la cabeza lentamente como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Se volvió hacia mí y por primera vez en mi vida. Vi una genuina confusión en sus ojos. No desprecio, no decepción, solo incredulidad, preguntó apenas lo suficientemente alto como para oír. ¿Es eso cierto? Me levanté. Miré a mi alrededor en la sala, a las caras que conocía desde la infancia, a las personas que me habían visto crecer, que pensaban que sabían todo sobre mí. Asentí una vez y dije: sí, es cierto. El silencio que siguió fue pesado. Incluso el personal de servicio había dejado de moverse. Mi padre parecía aturdido, como si el suelo bajo él se hubiera movido. Su voz se quebró cuando preguntó: ¿por qué nunca nos lo dijiste? No dudé. ¿Por qué nunca preguntaste? Eso fue todo lo que hizo falta. La sala no estalló. No aplaudió. Pero algo cambió. La atmósfera se rompió. Los susurros comenzaron a extenderse. Las cabezas se giraron hacia mí. Y pude sentir su percepción cambiando en tiempo real. El secreto que había guardado durante más de 2 décadas. Ya no era un secreto. Y no había necesitado revelarlo. La verdad había caminado hasta el frente de la sala, y había hablado por sí misma. Alejandro dio un paso atrás y me dio el más pequeño de los asentimientos, como si supiera que el silencio había durado lo suficiente. Y por primera vez en años me levanté sin encogerme. No para llamar la atención, no para recibir aplausos, solo porque finalmente me habían visto. Nadie habló. La música se había detenido por completo ahora. El sonido de las copas tintineando o de los zapatos arrastrándose por el suelo había desaparecido. Parecía que toda la sala se había detenido a mitad de la respiración, atrapada entre la incredulidad y el reconocimiento. Escaneé los rostros a mi alrededor, y por primera vez, me miraban como si yo fuera alguien que no conocían del todo. Mi tía, la que siempre comentaba lo organizada que debía ser, estaba de pie con la boca ligeramente abierta, agarrando su servilleta como si la mantuviera erguida. El marido de mi prima miraba fijamente su plato, como si pudiera ofrecer una explicación.
Incluso mi madre, que normalmente evitaba la confrontación a toda costa, me miraba directamente, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su mejilla. Luego miré a mi padre. No parpadeaba. Sus ojos estaban vidriosos, rojos en los bordes, y podía ver su garganta trabajando duro para tragar. Este no era el rostro de alguien a quien se le había demostrado que estaba equivocado. Era el rostro de alguien que finalmente había visto el peso de sus propias suposiciones. Su orgullo, su terquedad, su necesidad de definirme a través de una lente estrecha. Todo se había derrumbado de golpe. No grité. No exigí nada. Solo pregunté suavemente pero con claridad, si te hubiera dicho esto hace 20 años, ¿me habrías creído? No respondió. Nadie lo hizo. El silencio lo dijo todo porque todos sabían la verdad. Habrían dudado de mí. Lo habrían llamado exageración o suerte o me habrían dicho que no presumiera. Esa pregunta no era solo para mi padre. Era para cada persona en esa sala que alguna vez me había sonreído condescendientemente, o había elegido creer la versión más simple de quién era yo. No estaba tratando de avergonzarlos. No estaba enojada en ese momento. Lo que sentía era algo más tranquilo, algo más pesado. El dolor de 2 décadas pasadas sin ser vista. La suave tristeza de ser finalmente visible solo porque otra persona había hablado en mi nombre. Me miraban ahora con asombro, quizás incluso con respeto. Pero eso no era lo que necesitaba. Solo necesitaba que entendieran lo que había costado estar en silencio durante tanto tiempo y cuántas oportunidades habían tenido de preguntar quién era yo realmente, pero nunca lo hicieron. La recepción había terminado. Las sillas se estaban plegando. Las luces se atenuaron a un suave resplandor ámbar. Y la mayoría de los invitados se habían ido afuera o a casa. Todavía estaba sentada sola en mi mesa, bebiendo de un vaso de agua que no había tocado en horas. Cuando lo vi caminar hacia mí, mi padre no habló al principio. Se quedó allí un momento sosteniendo su chaqueta sobre un brazo, la corbata aflojada, su expresión cruda de una manera que nunca antes había visto. Parecía menos el hombre que había hecho el brindis y más el que recordaba de mi infancia. Inseguro, se sentó a mi lado sin preguntar y apoyó ambas manos sobre la mesa como si necesitara el peso de la madera para estabilizarse. Su voz era tranquila cuando finalmente dijo que se había equivocado. Que durante años se había dicho a sí mismo que me estaba protegiendo de la decepción, del fracaso, del dolor. Pero ahora veía que todo lo que realmente había estado haciendo era proteger su propio orgullo. Admitió que nunca creyó que yo pudiera tener éxito en la armada. No porque pensara que no era inteligente o fuerte, sino porque la idea de que su hija comandara algo le asustaba de maneras que no sabía cómo nombrar. Dijo que pensó que me estaba preparando para el mundo, pero en realidad estaba preparando al mundo para dudar de mí como él siempre lo había hecho. Escuché y luego le dije la verdad, que lo había perdonado hacía mucho tiempo. No porque se lo mereciera, sino porque ya no quería cargar con el peso de sus expectativas. De lo que no estaba segura, le dije, era de si él podría perdonarse a sí mismo. Me miró con los ojos húmedos pero firmes y dijo que no sabía cómo hacerlo. Le dije que empezara haciendo preguntas en lugar de emitir juicios. Que empezara por sentir curiosidad por quién era yo en realidad, no por quien él creía que debería ser. Luego metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña invitación que había guardado allí a principios de esa semana. La deslicé por la mesa. Era para mi ceremonia de cambio de mando el próximo mes. Me ascendían a capitana, tomando el mando de un nuevo barco. Le dije que me gustaría que viniera. Le dije que no era una prueba ni una segunda oportunidad. Era solo una invitación. Más tarde esa noche, mientras los miembros de la familia comenzaban a despedirse, algo extraño sucedió. La gente comenzó a acercarse a mí uno por uno. No con lástima, no con felicitaciones superficiales. Me hicieron preguntas reales, sobre dónde había estado, sobre lo que había hecho, sobre cómo lideraba. Y por primera vez respondí no porque necesitara probar nada, sino porque finalmente querían saber. Durante la mayor parte de mi carrera, dejé que la gente creyera lo que quisiera. Nunca los corregí cuando asumieron que tenía algún trabajo de oficina cómodo o que trabajaba en logística en una base que nadie podía señalar en un mapa. Me quedé callada, no porque careciera de orgullo, sino porque había aprendido que el silencio podía ser más fuerte que la explicación.
No era debilidad, era disciplina. El mismo tipo que usaba en los despliegues cuando había que tomar una decisión en segundos. Cuando las vidas estaban en juego, cuando la duda no tenía cabida, sabía lo que había ganado. Conocía el respeto que tenía entre quienes importaban. Y eso siempre fue suficiente. Pero cuando pasas años siendo subestimado, tu silencio empieza a parecer un acuerdo. Y a veces hace falta un momento inesperado o una voz valiente como la de Alejandro para recordarle al mundo quién eres realmente. No porque necesites la validación, sino porque la verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando está lista. Comandar un portaaviones nunca se trató de medallas o títulos. Se trataba de responsabilidad, de asegurarse de que cada persona bajo mi supervisión regresara a casa sana y salva. Se trataba de ganarse la confianza sin pedir aplausos. Ese tipo de respeto no se publica en las redes sociales ni se brinda en las bodas familiares. Vive en los ojos de los marineros que te seguirían al fuego. Ahora que la verdad ha salido a la luz, la gente no deja de decirme lo orgullosos que están, lo sorprendidos, lo impresionante. Sonrío, doy las gracias. Pero la verdad es que sus palabras no cambian nada. No me hacen más exitosa. Simplemente finalmente coinciden con la realidad que siempre he conocido. Nunca necesité probar nada. Ni a ellos. Ni nunca más. Porque siempre he sabido quién soy. Y a veces la declaración más ruidosa que puedes hacer es la que nunca dices en voz alta.